Lucifer se quería sentar en el trono, en el monte de la congregación. Él quería ser Dios. Ha querido ser Dios desde entonces. Todavía quiere ser Dios. Y como no logró su propósito en el cielo, así que se coló al paraíso en la tierra, el jardín del Edén. Y dijo, bueno, tal vez aquí puedo destruir la imagen de Dios. Tal vez aquí puedo quitar a Dios de su trono. Bueno, logró eso hasta cierto grado porque el hombre se rehusó el propósito de Dios, el mandato de Dios, y aceptó, escogió y recibió la voluntad de la serpiente, destronando por lo tanto a Dios del corazón del hombre y escogiendo que la serpiente tomara el trono de su corazón. ¿De acuerdo? Pero había un problema para Lucifer, y ese era que había una semilla en la mujer. Una semilla perfecta dentro de un seno de promesa que vino a través de Adán y a través de Seth, e iba a ser llevado a través de la línea de sangre hasta el nacimiento de Jesús. Es la imagen expresa de la imagen del Dios invisible. Lucifer sabía eso. Le fue dicho por Dios que el talón de esa semilla iba a herir o a aplastar su cabeza. Alguien grite. Bendito el Señor. Te alabo, Jesús. Ahora escúcheme. Un Cristo se va a sentar en el trono de tu corazón, ya sea Jesucristo o Anticristo. Uno de esos va a dominar tus sentimientos, pensamientos, emociones, deseos. Y el mismo mandato, como dice al principio, desde el principio de la caída de Lucifer, que era quitar a Dios de su lugar, de su posición, destruir su imagen y eventualmente tomar al hombre bajo su propia sujeción. Pero ahí verán, había una semilla prometida, una semilla no contaminada, una semilla que no había sido tocada, una semilla de promesa, una semilla del Mesías que fue caminando a través de los lomos de la humanidad y se volvió el segundo Adán y vino a ser como la imagen perfecta y la expresión del Dios Todopoderoso. Esa imagen era una amenaza absoluta para los poderes de la oscuridad. Así que intentaron todo, incluyendo, como les dije la semana pasada, a lo que vamos a regresar el día de hoy. En los días de Noé, ¿se han preguntado cuando Jesús dijo, como fue en los días de Noé, se casaban y se daban en matrimonio y comiendo y bebiendo hasta que vino el diluvio? ¿Se han preguntado de qué se trata todo eso? ¿Qué tiene de malo casarse? ¿Qué tiene de malo beber y comer? Yo bebo y como todo el tiempo, como pueden ver. ¿Por qué mencionó esas dos cosas? ¿No creen que pudo haber venido con algo un poquito más grotesco en cuanto a ejemplos de pecados? ¿Nunca se han detenido a pensar en eso?
como fue en los días de Noé, así será en los días de la venida del Hijo del Hombre. Se van a casar y dar en casamiento y comer y beber hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y yo, bueno, ¿qué tiene de malo eso? Estoy a punto de decirles. Y eso hace enojar tanto al diablo porque estoy a punto de decirles qué es lo que sucedía acerca de ese matrimonio y de ese beber y tomar que está ocurriendo en este día, en este momento, en esta generación, de lo que tenemos que poner cuidado y subir a la torre del vigía y despertar y ser vigilantes y ser sobrios a causa de esa misma cosa. En Génesis capítulo 6 hay un recuento de los días de Noé. La misma cosa de la que Jesús habló, lo leímos tanto en Mateo como en Lucas. La misma cosa con la que él dio el ejemplo de cómo se vería el final de los tiempos. No usó días de la apostasía de Israel, no usó la caída de los reyes, no pasó por todos los otros, las temporadas malvadas de la historia del pueblo de Dios a través del Antiguo Testamento para dar el ejemplo del fin de los tiempos. Fue a los días de Noé, los días que lo afligieron tanto que barrió a todo. Estamos en los días que están afligiendo tanto a Dios que está vomitando a la iglesia de su boca. Algo está ocurriendo y Dios hizo un pacto con el arco iris y diciendo, bueno, nunca voy a hacer eso otra vez, no voy a destruir el mundo otra vez como lo he hecho esta vez, pero no dijo que no iba a vomitar y a separarme de aquellos que se llaman a sí mismos míos. Santos, no sé cómo explicar las cosas, solo puedo hacer lo mejor que puedo y guiar en la luz del Espíritu de Dios, pero estamos en un día serio, estamos en un valle de la decisión, estamos en un momento de elegir. Ciertamente creo que vamos a ver un mover de Dios, ciertamente creo que va a haber un derramamiento de su Espíritu, pero antes de eso, también creo que Dios va a limpiar algunos vasos, limpiar algunos corazones, limpiar algunas visiones y alistar a cierta gente para el derramamiento de Dios, para que puedan ser usados como vasos. Y tal vez de eso se trata todo esto. Sí, necesitamos estar listos antes de la venida del Señor, pero antes de su venida hay unas cosas que deben ocurrir. Una de esas cosas es el despertar. Las vírgenes están dormidas todavía. Las autopistas y los caminos están llenos de esos que no han escuchado el llamado para venir y tomar un lugar, un asiento en el lugar de aquellos que van a trabajar y van a ser contados como dignos. Qué increíble día en el que estamos. Estoy en Génesis. Regresemos y veamos qué ocurrió en los días de Noé. Génesis 6:1. Y acaeció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y esto es, verán, después de Adán, bajamos varias generaciones desde Adán. Recuerden que Noé fue el 10º después de Adán, así que no estamos hablando de mucho tiempo. Que los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas.
Y viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres, o si hablamos de asuntos controversiales en el mundo de la iglesia hoy acerca de quiénes son estos hijos de Dios. Algunos dicen que estos hijos de Dios eran los hijos de Set, porque vinieron a través de una línea de sangre limpia. Los hijos de Caín eran malvados y eran los hijos de Belial, y estos eran los hijos de Dios. El único que veo aquí llamando hijo del hombre en esa generación fue únicamente Adán. Adán fue llamado hijo de Dios. Así es. Cuando vas a través de las genealogías, dice, este fue hijo de tal, este fue hijo de tal, y Set fue hijo de Adán, y Adán fue hijo de Dios, porque Adán no nació, Adán fue creado por el Padre. Y él es y fue un cuadro, el primer Adán del segundo Adán, que fue también y es llamado el Hijo de Dios. Pero estos otros tipos nunca fueron llamados hijos de Dios, así que no está hablando de ellos, porque el pecado había venido a través de la raza humana, ya sea Caín o Set. Fue a través de Adán. Todo el mundo estaba corrompido en cuanto al pecado se refiere. Pero había hijos de Dios. Es un asunto bastante interesante. Tal vez nos detengamos y enseñemos acerca de él en algún momento. Los hijos de Dios, que eran las huestes angelicales. Dice en Job cómo los hijos de Dios vinieron y se presentaron delante del trono de Dios. Eran las huestes angelicales. Es un ámbito de seres angelicales que miraron a las hijas hermosas de los hijos de los hombres, las hijas de los hombres, perdón, y las desearon. Continuemos leyendo. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomáronse mujeres o esposas. ¿No les cae el 20 todavía? Como en los días de Noé, se casaban. Algo está mal con estas uniones matrimoniales. Había algo corrupto acerca de estos matrimonios. Si hubieran sido los hijos de Dios a través de Set, no hubiera habido nada malo con ellos, pero había algo malvado ahí, algo ahí había tan sucio y corrupto en estos matrimonios o estas uniones matrimoniales que Dios dijo en los días de Noé, cuando estas uniones corruptas estaban ocurriendo, así va a ser en los días de la venida del Hijo del Hombre. Va a haber cierto tipo de uniones. Quisiera que alguien gritara aquí. Uniones corruptas están ocurriendo. Ahora, mantenga sus dedos ahí porque vamos a regresar. Pero quiero mostrarles algo acerca de estos seres angelicales antes de que procedamos. Vamos a Judas. Oh, esto es solo el principio. Esto es emocionante. Bendito el Señor por siempre. Judas, por cierto, capítulo 1, porque nada más hay un capítulo. Y aquí dije la semana pasada que los seres angelicales, ¿saben? No pueden procrear. No quería que fuera parte de la lección y quería dejarlo ahí porque es controversial, pero decidí ayer no dejarlo. Simplemente vayamos ahí, vamos a verlo como es, porque es la verdad. Amo a este muchacho, se emociona tanto que de repente grita, Jesús, simplemente corta a través de las tinieblas. Continúa, hermano Philip, porque me ayudas. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Alguien grite al Señor. Bendito su santo nombre. Así que
Dije que los ángeles no pueden procrear y no pueden en su forma angelical, en su forma espiritual. Hay una posibilidad de que como espíritus habiten. Los diablos son ángeles caídos. Los diablos pueden poseer a una persona para volverse casi sobrenaturales en fuerza y en poder. Hemos sacado demonios de la gente muchas veces, y muchas veces se necesitan 10 personas para poder sostener a un pequeño debilucho, porque son tan poderosos en fuerza. Así que es posible que estos seres angelicales, como espíritus caídos, porque cayeron de su lugar con Dios, pudieran poseer estos seres varones y poner un poder supernatural para procrear en ellos, para crear estos monstruos, porque básicamente eso eran gigantes enormes de rebelión contra Dios, que se levantaron de estas uniones, de estos matrimonios, estas relaciones matrimoniales. Como en los días de Noé, estaban casando y dando en casamiento, sí, con estos seres. Estas criaturas venían y tomaban esposas para ellos mismos, y esa palabra tomaban esposas para ellos mismos significa posarse y mezclarse. Se mezclaron o mezclaron algo que Dios nunca quiso que fuera mezclado. Ahora en Judas, ¿les puedo hablar de esto por un ratito? Es tan bueno como para no hablar de ello. Estoy en el capítulo 1, verso 6. Y escucha ahora. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad o su primer estado, mas dejaron su habitación. En otras palabras, lo que básicamente significa es que cruzaron una línea. Empiezo a sentir la presencia de Dios ahora. Estas criaturas angelicales fuertes dejaron su estado primario, dejaron su llamado y su posición en los ámbitos espirituales de Dios y cruzaron una línea. Atravesaron a una dimensión que Dios no les había permitido hacerlo. Se pasaron, por así decirlo, a esta dimensión porque tenían un mandato de su rey, el cual era: tenemos que producir una línea de sangre que va a detener la imagen de Dios de alcanzar la cruz e interrumpir la imagen de Dios. Así que tomemos este poder espiritual y unámoslo a la semilla humana y la corrompemos de tal manera que detenga o impida la imagen. La imagen ya no va a proceder. Hubieran terminado con ello, hubieran acabado con ello, hubiera sido todo. Continuamos leyendo. ¿No es bueno? No guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación en el mundo espiritual. Estos ámbitos particulares de ángeles, algunos dicen, bueno, esas son las huestes angelicales que siguieron a Lucifer. No puede ser la hueste angelical que siguió a Lucifer. ¿Sabe por qué? Déjeme decirle por qué. Porque estos los ha reservado debajo de oscuridad, en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Este ámbito en particular de huestes angelicales que bajaron
e hicieron lo que hicieron y tomaron esposas para ellos mismos, ya no están libres. Pero los diablos sí están libres. Hay toda una hueste angelical. La palabra de Dios dice en el libro de Apocalipsis que cuando Dios tomará a Satanás y sus ángeles y los avienta al fondo del abismo. Esos son diablos, esos son los demonios que pueblan la tierra. Todavía están ahí. Pero había un ámbito de seres angelicales que cruzaron a una dimensión que no se les tenía permitido entrar. Bueno, continuamos leyendo. Escuche ahora. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades comarcanas, las cuales de la misma manera que ellos habían fornicado y habían seguido la carne extraña. ¿A qué se refiere eso? Habían seguido la carne extraña, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el juicio del fuego eterno. Ahora, eso me dice en Génesis capítulo 19, déjeme darle o contarle una historia. Había un hombre llamado Lot. Era el sobrino de Abraham. Escogió las planicies de Sodoma y Gomorra para ir a habitar y terminó viviendo en Sodoma. Cuando Dios se cansó de Sodoma y Gomorra y de su suciedad y corrupción y fornicación y todo eso, así que Dios envió 2 ángeles. ¿O no? Envió 2 ángeles. Estos 2 ángeles vinieron y se le aparecieron a Lot. Estaba ahí en el campo, en algún lado ese día, y le dijeron a Lot, ¿qué está pasando? Lot sabía quiénes eran porque se inclinó y les llamó Señor. Y ellos dijeron, no, estamos aquí porque vamos a destruir este lugar. Y Lot dijo, bueno, vengan a mi casa para que pasen la noche. Y le dijeron, no, vamos a quedarnos en las calles de la ciudad. Y Lot les dijo, no hagan eso, es peligroso. Esta ciudad es peligrosa, está llena de corrupción, está llena de asesinato y está lleno de todo tipo de cosas. Así que finalmente acordaron y Lot los trajo, estos 2 ángeles, a su casa y les dio pan y comieron. Interesante. Eran ángeles, pero comieron. Eran ángeles, pero eran tangibles. Eran ángeles, pero se veían como hombres. Y probablemente muy guapos, porque los hombres de Sodoma vinieron a las puertas de Lot esa noche, tocaron en la puerta y le dijeron, saca a esos 2 hombres, queremos conocerlos, queremos tener relaciones sexuales con ellos. Fueron detrás, en los días de Sodoma y Gomorra, fueron tras carne extraña. No sé si están escuchando lo que estoy tratando de decir. Mire, esta palabra en particular, extraña, significa de un tipo diferente. Vas a decir, bueno, están hablando de homosexualidad. Bueno, debo decirles que la homosexualidad tiene la misma carne que yo, no es extraña. Cada varón y mujer estamos hechos de la misma carne. Venimos de la misma semilla, misma sangre. Eso no era carne extraña.
Es un hecho extraño, But they went after strange pero flesh. fueron tras carne And this extraña. flesh Y esta is of carne another kind. es It de otro means tipo, significa altered. alterada, Altered. alterada, It means of a different significa sort. de diferente especie. In other words, En it otras seems palabras, to me me that parece these angelic beings que estos seres are angelicales able to tienen la posibilidad de materializarse in a form of flesh en la forma de la carne, en donde pueden ser they can tocados, touch, pueden they can tocar, eat, pueden and comer probably y probablemente reproduce. reproducirse. You say, how do you know they were so Van a tangible? decir, Well, first of all, ¿cómo they puedes ate. decir que eran tan tangibles? Bueno, Secondly, primero the men of comieron, the city saw them and lusted así after que them. los hombres de la ciudad los vieron y los desearon. Y en tercer lugar, cuando Lot se paró tras la puerta para razonar con ellos, los ángeles abrieron la puerta y lo jalaron. So he felt their hand. Así que sintieron sus manos. Am I making sense of that? ¿Tiene sentido lo que digo? I'm trying to show Estoy tratando de mostrar that there is a power que hay un of poder angelic beings. en los seres angelicales para transformar. Miren, Jesús mismo dijo, cuidado Entertain a stranger. cuando hospeden a un extranjero, Might be entertaining porque an angel. podrían estar hospedando a un ángel. Be careful who you give a Tengan drink cuidado to, a who quién you le dan de reject, who you beber, accept. a quién rechazan o aceptan, a quién le dan un vaso de agua, una taza de café. Hay ejemplos en la palabra de Dios de ángeles comiendo, que comían quiere decir que tenían una forma. Bueno, déjenme mostrarle algo más porque todavía no termino con esta parte de la lección. Es muy bueno como para pasarlo. Vayamos a 2 de Pedro capítulo 2. I'm not confusing you, am No, I? no lo estoy confundiendo, ¿verdad? Okay. Bueno, 1 Peter chapter 2. Primera de Pedro This is talking, capítulo Peter, you're 2, talking about aquí the Pedro same está thing. hablando de la misma cosa. All right. Bueno, In verse 4 and 5, en el verso 4 y if 5, God spared not the angels that sinned. I'm in 2 Peter. perdón, estoy en segunda de Pedro. I say 1 Peter. Dije Okay, primera de sorry, Pedro, I'm in perdón. 2 Peter. Estoy en segunda de Pedro. I'm so excited, I want to Estoy hurry tan along. emocionado que You're me quiero dragging, apurar. Come on, get there. Vamos, están arrastrando. How? Glory to Acompáñenme, God. gloria a Dios. I'm on a jet trip this morning. Estoy muy, All emocionado esta four burners mañana. are almost burning. toda Not mi quite. forma está casi Peter, ardiendo. chapter Segunda de 2, Pedro, you there? capítulo 2, ¿ya están ahí? Okay, verse 4. Bueno, versículo 4. For if God spared not the Porque si angels Dios that no sinned, perdonó a los well, ángeles how que do habían angels pecado, sin? ¿por qué tenían que pecar los ángeles? ¿O cómo pudieron pecar los It's not ángeles? by crossing over. ¿No fue por cruzar? Yes, there's a whole bunch of angelic hosts that Sí, followed era todo un Lucifer. bonche They sinned in de huestes disobedience, angelicales que rebellion siguieron a against God. Lucifer en sus pecados y But he's not rebelión en talking contra de about Dios. those ones here Pero no either. está hablando And de the esos reason I aquí. know that, let's Y la read razón por la on. que sé, For if continuemos. God spared not the angels that sinned, Porque si Dios no but perdonó a los cast ángeles que them habían pecado, down sino to que the hell, habiéndolos and despeñado en el delivered them infierno into the chains con cadenas of darkness de to be oscuridad, los reserved entregó unto para judgment. ser In other reservados words, al juicio. En they're otras already palabras, ya están atados. just like in Jude. These Igual ones que en that left their Judas, first estate and crossed son los que over dejaron su now, estado primario y these ones that cruzaron sinned, ese God has límite. already cast them Este into pecado, chains Dios ya of los darkness. arrojó en They can pecados do de nothing. It oscuridad, will en cadenas de never oscuridad. happen Ya no again. pueden hacer nada, no va a ocurrir otra vez, Naturally. naturalmente hablando. It will never happen again. No va a The ocurrir angels otra can vez cross over que that los barrier. ángeles puedan cruzar God made esa sure of barda. that. Dios se aseguró de He eso. put a stop and a halt Puso to it. un He alto put y una everlasting cadena en chains of ello. darkness Pudo, upon the ability puso to cadenas de do it. oscuridad eternas sobre la habilidad de hacerlo. Pero eso es en el We're ámbito walking in a físico. spiritual realm. Estamos caminando en un mundo That's where I'm espiritual. going today. Y es a lo que voy hoy. But let me read on. Pero déjeme continuar leyendo. And he spared not. This is obviously talking about the days of Noah and Está the hablando de angels in los the días days de of Noé Noah. y de los He ángeles en spared el día not de the Noé. old world, Y si no but perdonó he al mundo saved the viejo, whole.
mas guardó a Noé, a preacher of righteousness, pregonero de bringing justicia, the flood con otras upon 7 the world personas, trayendo el of the diluvio sobre el ungodly. mundo de malvados. So, I think it's Así clear que for creo me que está claro para mí to be able to say que the puedo sons of decir God que los hijos de in Dios Genesis 6 en Génesis are 6 angelic. son ángeles. Can you all agree with me on that? ¿Pueden estar de The acuerdo scriptures we just read, conmigo Peter, Jude, they are en angelic eso? beings, Según las escrituras crossed the que line, leímos en took on strange Judas y flesh, Pedro, son ángeles que cruzaron la línea y tomaron with the fair daughters carne of men, extraña y for the se purpose unieron con of las bringing hijas forth a hermosas de los supernatural hombres seed para that would conquer traer a and la take vida down una the semilla image sobrenatural of que God. pudiera Unlawful conquistar y derrotar la imagen de Dios. Relaciones infieles. La semana pasada hablé de the world, amar al mundo, fellowshipping tener the world, comunión con el mundo, unions with uniones the world. con el mundo. There is somebody called the God Hay alguien of llamado this world. el Dios de este mundo, Lucifer, And everything that y he todo lo has que got él in his domain is ha tenido bajo corrupted, su dominio está tainted, corrupto, anti-God, anti-Christ, manchado, antidios, anticristo, y tiene el propósito y el mandato de destruir la imagen de Dios y quitar a Dios de su trono. Este es el propósito del mundo. ¿De acuerdo? Bueno, vayamos de regreso a Génesis otra vez. Vamos, bueno, ahí en el capítulo 6, empecemos otra vez y vamos al versículo 2. Viendo los hijos de Dios, estas huestes angelicales, aquellos que cruzaron la línea, lo que buscaron carne extraña. Es hermoso ver cómo se junta la palabra de Dios. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomáronse mujeres, mezclar y envolver como si estuvieran, como si tuvieras ahí una manta y metes algo adentro y lo envuelves. Es algo así. Tomaron algo de afuera que no pertenecía a este ámbito y lo envolvieron. Esto es lo que significa eso. Puede estar más claro. Para mí es muy claro. No puede estar más claro. Tomaron o envolvieron, mezclaron esposas, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Bueno, si estos fueran los hijos de Caín, ¿por qué se enojó tanto Dios? ¿Por qué se enojó tanto de que se estuvieran casando? Dios fue el que organizó el matrimonio. Él llevó a cabo el primer matrimonio cuando el hombre varón y hembra se unieron en el jardín. Así que había algo acerca de estas uniones que era malvado y que estaba corrupto. Y el fruto de estas uniones fue, versículo 4, gigantes. Había gigantes en la tierra. Esa palabra gigantes es nefilim, titanes, criaturas enormes en esos días. Y también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes, Gibor, guerreros, poderosos, fuertes, valientes, que desde la antigüedad fueron varones de nombre, es decir, tuvieron gran fama, eran bien conocidos en todos lados. Ahora vamos a Mateo. Anoté esto antes para ustedes, hace unos momentos, pero quiero leerlo. Mateo 24, versículo 37. Versículo 36, perdón. Pero del día y hora nadie sabe, ni aún
los ángeles de los cielos, but my Father only. sino mi Padre solo. As in the days of Mas como Noah, los días de Noé were, so eran, shall así also será the coming la of the Son venida of Man del be. Hijo del Hombre. For as in the days that they Porque como en were los before días the antes flood, del diluvio they estaban were comiendo y bebiendo, and estaban drinking, comiendo y bebiendo, marrying casándose and giving in marriage, y dando en until casamiento, the day hasta el that día Noah que Noé entered into the ark. entró en el arca, And they knew not until the y no flood conocieron came. hasta que vino el So what's diluvio. the big deal? Así que, ¿cuál es el asunto aquí? ¿Cuál es el problema? It's puzzled me for years. Posiblemente por For años, literally for years, when I literalmente read por that, I'm años, like, cuando leí eso, why did dije, God ¿por send qué a flood Dios envió el that diluvio destroyed everybody que on the earth except destruyó a 8 people todos because en la they tierra were menos a marrying 8 and eating and drinking? personas porque se estaban Even if they casando were y excessive bebiendo y eating and drinking, comiendo? well, that's just Aunque gone on estuvieran through comiendo y history. bebiendo en We do exceso, that now all the time. eso ha pasado toda la historia, lo hacemos ahora todo el tiempo también. Marrying and giving, Nos marrying, casamos, divorcing, marrying, nos divorcing. Well, that's divorciamos. gone on too all the time. Sigue ocurriendo todo el tiempo ahora. So what was Así this? que, ¿qué era esto? First of all, the En primer marrying, lugar, we just saw that. El matrimonio, ya lo acabamos de ver, Angelic beings seres who left their angelicales first que estate, dejaron su crossed primer over a estado, line, cruzaron and la took línea y wives. tomaron esposas Obviously, they entered into marriage unions with them para unto themselves. unirse Is that en part unión clear? matrimonial. ¿Esa parte está clara? There were fellowships, unions, Eran relaciones, uniones, to bring forth these relaciones massive para traer creatures of estas rebellion criaturas who enormes de resisted rebelión everything that was que God se resistían a and cualquier godly. cosa que fueran These de creatures Dios. were anti-God Estas to the criaturas eran anti-Dios hasta el They were produced with the whole centro. mandate of opposing Eran producidos con el everything that was mandato God único de oponerse and a godly. cualquier cosa que Just fuera like de the Dios. Antichrist spirit Así como el opposes espíritu de everything anticristo that se is God, opone a todo lo que everything sea that de is Dios, a called todo lo God, que the sea word of God llamado says, Dios. La and palabra de everything Dios that is dice worshipped. que todo And he aquello que goes es into the adorado temple of God y and va al sits templo on the de Dios throne y se as sienta if en he el is trono God. como And si every Él time fuera we Dios. read that, Y cada we vez que think leemos about eso Jerusalem. pensamos Oh, en no, Jerusalén. stop No, thinking about deje de Jerusalem pensar en and stop Jerusalén thinking about y your deje de own pensar temple. acerca de su You propio are the temple templo. of the Usted living es el God. templo del I Dios am the viviente. temple of the living Yo God. soy el templo He del Dios sits on viviente my que se throne. sienta en mi trono. One Christ Un is Cristo es Jesus Christ Jesucristo or o el Antichrist. anticristo. One or the other. De The uno o fight del otro. between good and evil. El Listen to pleito me. entre The bien y ultimate mal, escúcheme. war and La battle, guerra the final y ultimate batalla and every final fight de in todas the las spirit peleas world en is el mundo this espiritual one es simple este, thing. una Who is going cosa to rule? simple, ¿quién va a regir? Eso es, punto. ¿Quién va a regir? Every struggle is Cada about lucha es who's gonna acerca de rule. quién va a regir. Every battle we go Cada through, batalla who's por la que going to pasamos, rule? ¿quién va a regir? And it's either going to be Jesus Christ ¿Va or a ser the Antichrist. Jesucristo o el anticristo? One or the other. Uno o el otro. Okay. Bueno, You want to go on to the next point? Can I do ¿quieren that ir for a al few siguiente minutes? punto? Go to 1 Corinthians. Vamos a 1 de Chapter Corintios, capítulo 10. First Corinthians 1 de Corintios, chapter 10. capítulo 10. Woo. Praise God forever. Gloria a Dios. I'm so thankful for the Holy Estoy tan Ghost, agradecido por el Espíritu Spirit Santo, of truth that el leads Espíritu us de and verdad guides que us nos guía y nos lleva into all truth. a toda verdad. Now, Ahora, we are not in an age, like I no, said no before, estamos en una edad, como dije antes, en donde angelic beings are coming with los strange seres angelicales van a venir con carne extraña flesh and having y en unions forma de with carne y van a humanity. tener uniones con la God put humanidad. an end to that. He bound that up. Dios And everlasting puso chains fin of a darkness, eso, los waiting ató for judgment that cannot en happen. cadenas eternales de oscuridad. No puede ocurrir But otra we vez. are in the day Pero sí where estamos there en are un día devils en donde hay diablos
fallen angels who have ángeles followed caídos que han Lucifer seguido a Lucifer in his rebellion against en su God. rebelión contra Dios. He is the God of this world. Él es el Dios And de they este are his mundo little minions y ellos in son the world. sus There is no sus wonder secuaces en God el says, mundo. "Don't love the world." No es de extrañar que Dios diga, And no everything amen that's el in the mundo world, y todo lo anything que está en that's el in the mundo, world. cualquier cosa Because que if esté you en el love the mundo, world, the love of the porque si Father aman el cannot be mundo, el in amor you. del It's not Padre no possible. puede estar en ustedes. Because No es in posible. these Porque love aquel unions que with tiene the estas world, uniones de you're amor con el actually mundo, entering están into de hecho entrando intercourse with y spirits. teniendo relaciones sexuales con espíritus. Estoy hablando con relaciones sexuales espirituales, relaciones espirituales, uniones espirituales con las cosas del mundo. Y cuando eso ocurre en nuestros espíritus, espíritu con espíritu, por así decirlo, escogemos el mundo, amamos el mundo, activamente nos atamos a las cosas del mundo, estamos abrazando el espíritu detrás de esa representación, verá. Todo representa un espíritu. La tecnología en el mundo de hoy está llena de representaciones de espíritus. Tengan cuidado cómo usan la tecnología. Va a ser la caída del hombre si el hombre no permanece en la torre del vigía. Bendito sea el Señor. Y no estamos teniendo uniones físicas, por decirlo así, pero tenemos estas uniones espirituales amando el mundo, lo que es, al final de cuentas, amar al Dios de este mundo, y a través de estas uniones estamos produciendo un seno dentro de nosotros, por así decirlo, o un nido para dar a luz estas sentimientos anti Dios y anticristo y espíritus que se rebelan contra la voluntad y el propósito de Dios. Tan solo vea a la gente, mírese usted mismo, empieza a abrazar y empiezas a envolverte activamente con pequeñas cosas aquí en la tierra, con el mundo, y vas a empezar a ver a los gigantes del odio y rebelión contra la voluntad y el propósito de Dios se levantan de ti y te sientes tan justificado. Sentirte así acerca de Dios porque ese espíritu ha destruido la imagen de Dios a través de una relación sexual, a través de una comunión, a través de una unión, a través de un amor, un envolverse, una relación. Oh, me encanta eso del mundo. Me encanta aquello. Todo en tu vida está bajo esa línea. Tus emails, tus mensajes de texto, tus búsquedas, tu motor de búsqueda, todo lo que hay en línea, donde pagas tus facturas, cuando te comunicas con tu familia, lo que sea, todo eso. Y dices, vayamos a la Biblia. Hay una pequeña parte aquí en esta bestia de un ojo. No, esa cosa no es bienvenida aquí y nunca lo será. No me importa qué tan técnica se vuelva esta era. Es una ventana al mundo y no tiene lugar en la casa de Dios. Traiga su Biblia. ¿Cuál es el problema con eso? Pero ahora esto es lo que hacemos. Empezamos a envolvernos activamente y entramos en esta unión espiritual. Y de estas uniones espirituales producimos lo que ellos produjeron en lo natural en los días de Noé. Como en los días de Noé, así será. Están ocurriendo estas uniones. Hay relaciones que están ocurriendo. Hay una reproducción traída por gigantes rebeldes en contra de Dios. Eso es lo que está ocurriendo hoy en la iglesia. Uniones. Matrimonios, uniones, por así decirlo, uniones matrimoniales con los espíritus caídos, demonios, diablos.
Around the Si world, predicara now, esto en la never mayoría invite back again. de iglesias People en don't este wanna tiempo, hear no this sería invitado nunca más. La gente no quiere oír esto because they want their little porque unions. quieren sus pequeñas They want their little uniones, fellowship quieren with sus the pequeñas demon forces relaciones of the con las world. fuerzas They demoníacas del love the mundo. God of this world Aman in al Dios de este disguise. mundo en disfraz. I got a fire of hate on me. Tengo un For all that fuego de stuff. odio I en wanna mí por stomp todas it out, estas trump cosas it que down, quiero get rid of it, screw it up, clavarlo, chuck it in the gritarlo garbage, y get rid of it, and start flying aventarlo en la basura y deshacerme de ello y empezar una batalla de santidad para el Señor. Hallelujah. Somebody shout to the Lord. Alguien grite al Señor. Riski bakotole mandahaya. Amen. Indeed. Amén, de Okay, hecho are you sí. with me? Bueno, ¿están 1 conmigo? Corinthians, Primera de I'm in chapter Corintios, 10. estoy en el capítulo So, 10. married and given marriage, but they were Así also que eating and drinking. casándose y dándose en matrimonio, pero también comiendo y bebiendo, y Dios no estaba contento acerca de eso Eating and tampoco. drinking. Comiendo y bebiendo, ¿qué? Woo. In 1 Corinthians Primera de chapter 10, I Corintios, want you capítulo to take 10, note quiero que tome nota before I read. antes de que lea Paul is not writing this que Pablo no está escribiendo esto para los no This salvos. letter Esta is carta to the Corinthian es church. para la iglesia de los It is Corintios. written to Está God's escrita people, para el pueblo de Dios, not the people no of the world. el pueblo del Are you mundo, there? la gente del As mundo. a ¿Están matter of ahí? fact, there was De not hecho, one book of the Bible no hay un written libro to de la the Biblia people of the world. que sea escrito para la gente del mundo. Put that in your pipe and smoke it. Ponga eso en su pipa y fúmeselo. Not one. Ni un solo libro. There was not one book written. No hay un libro que haya sido escrito para la gente del mundo. Fue escrito para la gente de Dios para saber cómo estar en el Know how to mundo, reach the world. cómo To know how to alcanzar touch al the mundo, world, cómo what to tocar say al to the mundo y world. qué decirle Okay. al mundo. Bueno, Another lesson right there. en otra lección Go to ahí. 1 Corinthians. Vamos Did I a tell you that 1 or I de think I Corintios, did? ya les dije, Chapter ¿verdad? 10, I'm Capítulo reading 10, here estoy in leyendo verse aquí 20. en el verso 20. But I say that Antes the digo things which the Gentiles que lo que los gentiles sacrifican, they sacrifice to devils. ellos lo sacrifican a los demonios In o other diablos. En otras palabras, Whatever we give cualquier cosa que as a sacrifice damos in como ourselves, sacrificio apart en nosotros mismos, from God's will and God's aparte purpose, de la voluntad y propósito de Dios, is unto devils. es para los diablos. Think about it. It's not unto Piensa en God. eso. So who's it to? Si no es para Dios, entonces ¿para quién es? I want a penny to drop here today. Quiero que les caiga un 20 For us to el día de hoy, understand where we are. para que podamos We need to entender get dónde off our estamos. horse. Climb Bien, down in a bájese de place su of caballo humility y baje a un lugar de humildad y dése cuenta de dónde and that we're estamos en not el some kind of tiempo y hot que no stuff on a somos stick. la gran cosa. We are in need of an awakening. Estamos en necesidad de un despertar. Yo tengo necesidad de Blessed un be the despertar. Lord. Bendito sea el He Señor. goes on and he says, Continúa y and, dice, they don't sacrifice to God, and, no lo to sacrifican devils, and a not to Dios, God. sino a And los I demonios. would not Y no that querría you should que vosotros have fueseis fellowship partícipes with devils. con los demonios. Here he talks about it. Aquí We just habla got de through eso. talking about this aspect. Acabamos de hablar de este Don't aspecto. have unions. No tengas uniones. He's talking to the church. Le está hablando a la iglesia. Stop your unions with Para devils. tus uniones con los diablos, con los Deities. demonios, God deidades, with a small g. dioses con minúscula, Angelic creatures. criaturas angelicales. Stop fellowship. Deja de tener comunión, Hallelujah. Which means to lo que be significa an associate of, to have estar companionship asociado with, con, tener to be a compañía partner with, con, to be ser a parte de, partaker of. formar He said, parte "I don't want de. you to have Dice, no quiero that kind of que union, tengas ese tipo de unión, marriage, as it were, with matrimonios, por así decirlo, con los devils. demonios. You, verse 29, 21, Versículo 21, cannot drink no podéis beber of the Lord la copa del Señor and the cup y la copa of devils. de los demonios. You cannot be partakers
no podéis ser partícipes de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, criaturas angelicales caídas. No puedes, dice ahí, venir. Me doy cuenta que está hablando de la copa de la comunión, la sangre y el pan, pero también es la mesa del Señor y sus aguas claras. Jesús dijo: yo soy las aguas de vida, yo soy el camino, yo soy el pan de vida. Tienen que comerme y tienen que tomar de mí. Y dice: no pueden tomar de esa mesa y luego venir aquí y empezar a tomar de las aguas sucias. Te vas a perder de la mesa del diablo. No puedes hacer eso. Pero lo hacemos. Hay este afecto yo-yo del pueblo de Dios. Oh, la mesa del Señor. Oh, pero estoy tan envuelto activamente con la copa de los demonios. Bebieron y comieron de eso, de esa comida allá en los días de Noé. ¿Qué fue? A ver, mire. Vaya conmigo. Vamos a Primera de Timoteo capítulo 2. Capítulo 4, perdón. Y déjeme amarrar aquí la nota al final. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Empero el Espíritu dice manifiestamente, vehementemente, violentamente, forzadamente. Hola. El Espíritu está diciendo algo expresamente, que en los venideros tiempos, ¿cree que es ahora o no? Sí lo es. Que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Esta es la copa en la mesa de los demonios. Es la enseñanza, las filosofías. Ahora, ¿cuál es la primer doctrina en la que puedes pensar en la palabra de Dios? La primera doctrina del diablo en la que puedo pensar es: mira, toma, come, no vas a morir, ciertamente no vas a morir. Alguien tiene que alabar al Señor aquí hoy. No pueden hacer eso, santos. No podemos beber la copa de las aguas sucias y mugrosas de la envoltura del mundo. No puedes beber eso y comer de esa hogaza de pan, por así decirlo, del pan de los demonios, de la mesa de los demonios, y venir aquí y comer de la sangre y agua cristalinas y puras de la palabra y del Espíritu de Dios y el pan de la palabra de Dios. A eso se le llama mezcla. Y es a donde vamos a ir la semana que viene o la semana que sigue, lo que tome para llegar a Nimrod, el primer rey de la tierra, su primer ciudad, Babel, mezcla. Intentaron otra vez tumbar a Dios de su trono. Oh, su Biblia está llena de este principio. Es tan increíblemente poderoso. ¿Ha quedado claro el día de hoy? Tenemos una elección en el asunto. Así como Adán, masculino y femenino, tuvieron una elección en el asunto. ¿Quién va a regir? ¿Quién escogemos que sea el Señor y el jefe de nuestro ser? ¿Quién vamos a escoger que sea el gobernador, el rey y el Señor de quién soy yo? Es una elección.
una elección simple, But sometimes it's pero hard algunas to make veces es difícil de tomar because we are in the world, porque estamos en el though we're mundo, not of it, aunque no somos de él, in y human estamos vestidos en flesh carne that humana y gravitates mortal like a que magnet gravita como un to the imán things of the world. a las cosas del mundo. That's right. We are Así es. pulled to it. Every Somos one. jalados a eso, cada And uno de this is nosotros. why we Y es should por not esto make que provision no debemos in our hacer lives provisión en nuestras for vidas things para that are cosas our weakness, que son nuestra for things that are the debilidad o biggest cosas que magnets son that los jerk imanes us and más pull us grandes around. Get que rid of nos those jalan. things. Deshágase de Yeah, you're esas gonna cosas. fall. You're gonna Sí, walk vas a right caer, here. vas a Before you lay your head on caminar the por pillow ahí tonight, antes fall de que 20 times. Well, 20 is pretty levantes good, la right? mano, vas a Maybe 200 caer times. 21, 22 veces, tal vez 200 veces. Cometemos errores, yo cometo errores, ustedes también, todos cometemos errores. Pero es una cosa cometer errores y una cosa estar vestido de humanidad, es una cosa tener un cuerpo de pecado, pero es otra cosa estar frente a dos mesas y escoger esa sobre aquella otra. Una cosa es decir, prefiero en este momento escoger la copa de los demonios que la copa del Espíritu de Dios. O escojo comer de la mesa de los demonios, las doctrinas mentirosas y engañosas del diablo. Oh, tómalo, mira, no, ciertamente no vas a morir. Pero Dios te acaba de decir que vas a morir ciertamente. Así que ¿quién va a regir? Esa es la pregunta al final de todo conflicto. ¿Quién es el rey? ¿Quién es el Señor? Gracias, Señor. Así que como en los días de Noé, estaban comiendo y bebiendo la copa y la mesa de los demonios, las mentiras engañosas. Vamos, ven conmigo, esto va a ser divertido, va a ser asombroso. Y se estaban casando o en uniones o relaciones con demonios, trayendo entes gigantescos que delante del rostro de Dios le decían, te vamos a tumbar. Y Dios dijo, ¿saben qué? Me arrepiento de haber hecho todo eso. Y miró a través de la tierra y Noé encontró gracia a los ojos de Dios porque era perfecto en su línea de la semilla a través de él y a través de Set. Había una pureza que no había sido contaminada y no había sido enmugrada por carne extraña. Y esa semilla fue traída y mecida en el arca de Dios y fue anidada ahí. Dios la protegió una vez más como lo había hecho tantas veces a través de la historia hasta que finalmente salió de María. Gracias, Jesús. Quiero ser como Jesús. Quiero su semejanza y su imagen formada en mí. De esto se trata todo esto.